Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, buenas tardes, qué gusto tenerte como todos los jueves. Hola. Aquí contigo. Muy bien, y con todo nuestro auditorio al pie del tiempo, como Muy dices. bien, al pie del tiempo y en enfoque. Muy bien. Adriana, pues vamos a lo nuestro. Tiempos recios, como dice Santa Teresa de Ávila, está viviendo Estados Unidos, nuestro poderoso vecino con el que compartimos una intensa relación humana y comercial y más de 3,000 kilómetros de frontera que hoy nos generan inquietudes crecientes, estos kilómetros de frontera. El pueblo norteamericano está en el centro de grandes conflictos. Este es el peor momento para una confrontación racial y social como la que se ha iniciado y que se agrega a la pandemia del coronavirus, inicialmente desatendida por el gobierno que encabeza el presidente Trump. Pandemia que ha causado hasta la fecha cerca de 2 millones de contagiados y casi 110,000 muertos en ese país. En el mundo, hasta ayer, se registraban 6,5 millones de infectados y cerca de 400,000 muertos. De ese tamaño es el problema de salud pública que existe en el mundo y en México, y las cifras colocan a nuestro vecino como el eje de la epidemia global. A ese desastre sanitario que ha tenido a la población afroamericana como su principal víctima, porque esta enfermedad ataca a todos, pero en especial a los más pobres, se agrega el desempleo como expresión de la peor crisis económica desde la depresión de 1929. En Estados Unidos han quedado sin trabajo, son cifras de hoy, 42 millones de personas. Y como si algo faltara, apareció el encendedor de un incendio social y político, frente al cual es difícil hacer predicciones. Por 9º día, ayer se registraron manifestaciones y enfrentamientos. Afortunadamente se han venido atemperando los conflictos y la violencia, pero que solo son comparables con los vividos tras el asesinato de Martin Luther King en 1968. Pese estos enfrentamientos y estas manifestaciones al toque de queda decretado en varios estados y en grandes ciudades de la Unión Americana. Un criminal con uniforme de policía, llamado Derek Chauvin, asesinó con frialdad estremecedora a un hombre negro llamado George Floyd, detenido por haber pagado en una tienda de conveniencia con un billete de $20 supuestamente falso. El dependiente muy joven llamó a la policía y la policía de Minnesota actuó como suele serlo con los ciudadanos norteamericanos que no son blancos, anglosajones y protestantes. Esto es con violencia, racismo y crueldad. Bastaron 8 minutos y 46 segundos con la rodilla del asesino implacable, oprimiendo el cuello de la víctima, inmovilizado y tirado en el piso, y gimiendo y diciendo no puedo respirar, para que éste quedara asfixiado. También para que Estados Unidos vuelva a registrar protestas incendiarias contra el racismo social y la brutalidad policíaca, ahora exactamente grabada con teléfonos móviles y masivamente difundida por las redes sociales. Como muchas personas, repruebo que en medio de manifestaciones justas haya actos vandálicos, robos a comercios, incendios y destrucción del mobiliario urbano. Eso da armas a los represores, a los ultras del racismo y la injusticia, a los oligarcas y plutócratas equivocadamente llamados populistas, como es el caso del presidente Trump. Es alentar su política de polarización con visos electorales. Pero sin lugar a dudas, Estados Unidos vive días trágicos.
tiene un presidente más interesado en ser reelecto que en ser útil al país que encabeza y al pueblo que lo habita. Ante las manifestaciones masivas y ante las condiciones en que se difundió la noticia de que el presidente de los Estados Unidos se había refugiado en el búnker de la Casa Blanca, a Donald Trump no se le ocurrieron más de que dos cosas. Uno, mandar disolver a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma para poder ir frente a una iglesia y aparecer ante los medios con un ejemplar de la Biblia como pancarta. Ridículo, ¿verdad? Terrible, terrible, sí. Una ofensa a las creencias religiosas. Además. Varios obispos calificaron eso como una obscenidad política. Sí, obscenidad política, eso. Y dos, el otro que se le ocurrió fue dar un mensaje a la nación anunciando que sacaría al ejército a las calles ante la incapacidad de los gobernadores para controlar las calles, dijo. En lugar de repudiar el racismo, la brutalidad policíaca, prometer que iba a hacer justicia, llamar al diálogo y a la tranquilidad, advirtiendo que se castigaría al asesino y a los cómplices uniformados que vieron todo y no evitaron el homicidio, que fue con alevosía y ventaja, es un crimen de primero, no de segundo grado y ahora lo han reclasificado como, no de tercer grado y ahora lo han reclasificado como de segundo, ¿no? El presidente llamó a los manifestantes terroristas internos y los amenazó con matarlos con las armas más eficaces. Y asesinos también los llamó, o sea, los asesinos son los latinos, los negros, los policías no son asesinos. Yo pienso que se está confiando en su voto duro, Socorro. Pues mira, es posible que se esté confiando en su voto duro, pero ha generado una gran división incluso entre legisladores republicanos. Y su mismo gabinete. Así es, y a eso voy. A ver. En lugar de bombero, el presidente ha actuado como el que echa gasolina al fuego. En lugar de promover acuerdos y actuar con sensatez y prudencia política, ha alentado más a lo que tú llamas su voto duro. Lo que está pasando en Estados Unidos puede ocurrir en cualquier país del mundo, México entre ellos. Si quieren encabezar un gobierno, yo creo que deben hacer la soberbia a un lado los dirigentes, y ya se sabe que la soberbia es la ceguera del corazón, y deben de tratar de ver las razones de los adversarios, de los críticos, de los opositores, buscando unir y no dividir. Con sus amenazas, el presidente Trump no logró detener las manifestaciones, sino que logró que se extiendan a más ciudades. También logró la reprobación de las iglesias episcopal y católica por usar espacios religiosos, y lo que es más delicado, una serie de expresiones políticas, pues que hablan del estado que vive la Unión Americana. El aspirante demócrata, el aspirante presidencial, Joe Biden, lo acusó de dividir y de llamar, de avivar las llamas del odio entre la población. El presidente Obama, de manera sensata, ha pedido a los alcaldes de todo el país que revisen y moderen el uso de las policías y de la fuerza pública. Varios legisladores republicanos han censurado la conducta del presidente, su compañero de partido. El expresidente George Bush llamó a combatir la injusticia racial y defendió a los manifestantes que luchan por un mejor futuro. Pero lo más grave, a mi juicio, ocurrió ayer, y por eso he querido tocar un tema internacional, aunque no es mi costumbre. No, bueno, pero tiene repercusión también, ¿no? Con nosotros. Y además hay mexicanos en estas manifestaciones y vamos a ver qué va a pasar también, ¿eh? Así es. Con banderas de México. Así es. Pues el secretario de la Defensa en funciones de Estados Unidos, Mark Esper, nombrado por Trump hace alrededor de un año, rechazó el despliegue del ejército sin la aprobación de los gobernadores de los estados para reprimir esta ola de protestas contra el racismo. Es tema de las policías locales, dijo, no del ejército.
Este es un tema realmente delicado. No está a favor de sacar las tropas a la calle el alto mando de la Secretaría de la Defensa, que se ha visto respaldado por diferentes militares y generales que han ocupado altos cargos dentro del gobierno de los Estados Unidos. Ante los riesgos que vive hoy el pueblo norteamericano con la división social y las fracturas del gobierno en funciones, con el ejército incluido, e incluidos también policías locales que se están arrodillando frente a los manifestantes para pedirles que le bajen el tono a la ira. Yo deseo que los líderes partidarios de la democracia, la libertad y la paz defiendan a las instituciones democráticas de los Estados Unidos, defiendan a la justicia y trabajen por la reconciliación, impidiendo que la irresponsabilidad extienda el fuego. Es deseable por el bien de Estados Unidos, por el bien de los países vecinos, México en primer término, y por el bien del mundo, Adriana. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Hasta ahí? ¿Qué más digo? No, es impredecible lo que está pasando. Sí, no sabemos cuáles van a ser los siguientes episodios, los siguientes pasos. Hay legisladores republicanos criticando esta conducta del presidente Trump. Hay la voluntad del presidente de seguir avivando el fuego con el fin de alentar a su voto duro formado por gente pues blanca y que tiene una visión racista. No, totalmente fomentando el Ku Klux Klan, ¿verdad? Pero estaba recordando también imágenes en otros países, también protestando contra el racismo que viven en sus países, como en Francia. Y en Gran Bretaña. La brutalidad policíaca. Hablando que México tampoco está excluido de esta realidad. Claro, yo pienso que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Hay que tomar muchas medidas de previsión sobre el uso de la fuerza pública. Tienes toda la razón, querida Socorro, como siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo. Igualmente, Socorro. A la distancia. Sí, un abrazo fuerte a la distancia. Una pausa muy breve, un minutito, porque ya tenemos al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, después de la pausa.